Padre, te damos gracias una vez más por el privilegio de tener vida. Gracias por el privilegio de tener una iglesia. Y gracias porque es una iglesia sana, Señor. Gracias por el milagro de la salvación que ha hecho en nosotros, Señor. Te damos gloria y honra por eso. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Y gracias por el Espíritu Santo, el cual nos convenció de nuestro pecado, de la justicia de Cristo. Y también te pedimos, Señor, que por medio de Él nos auxilies, nos abras el entendimiento, Señor, para comprender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahí en la pantalla usted puede ver el título del sermón. Y permítame, a modo de introducción, leer algo que me encontré que dice así. La Biblia dice: no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20, 27. Algunos incrédulos presentan características externas propias de un creyente verdadero, las cuales confunden a muchos. Miremos algunas cosas que la gente equivocadamente dice para defenderlos. Número 1. Él no es incrédulo porque cree que Dios existe. ¿Acaso no dice la Biblia que los demonios también creen que Dios existe? Tiemblan de miedo y están absolutamente seguros de que llegará el día de su castigo, según Santiago capítulo 2, verso 19, y Mateo 8, versículo 28 y 29. Número 2. Él no es incrédulo porque lee la Biblia. ¿No dice la Biblia que los incrédulos enemigos de Jesús también escudriñaban las Escrituras porque a ellos les parecía que en ellas tenían la vida eterna? Juan 5, 39. Él no es incrédulo porque adora a Dios. ¿No dice la Biblia que los incrédulos judíos de la época de Isaías también celebraban culto a Dios externamente conforme a la ley? Isaías capítulo 1. Él no es incrédulo porque experimentó dolor y arrepentimiento por un pecado que cometió. ¿No dice la Biblia que también Saúl lloró y reconoció que estaba pecando al querer matar a David? También que Judas reconoció que había entregado al inocente y hasta devolvió el dinero de su delito. Primera de Samuel 24, 26 y Mateo 27 del 3 al 5. Y número 5, él no es incrédulo porque al escuchar la predicación mostró un cambio. ¿No dice la Biblia que los fariseos o los falsos profetas, antes de quedar peor que al principio, mostraron ciertos cambios? Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 20 al 22. Las apariencias tienen la triste capacidad de engañar. Por ello Jesús fue enfático: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, 2. El título de mi sermón, hermanos, tiene que ver con esto. El tema de mi sermón tiene que ver con esto. Y por supuesto el texto de hoy tiene que ver con esto: deshonra y rechazo a Jesús. Y como bien vieron, el texto que voy a predicar es el texto que ya leímos, de Mateo capítulo 6. Y quiero que veamos el pecado. En este pasaje, Marcos nos muestra un pecado. Versículo 1 al 4. Dice así la Escritura: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían:
¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y su casa. Marcos nos presenta en este pasaje bíblico un pecado, donde están deshonrando y rechazando a Jesús. Dice el versículo 1 que Jesús literalmente salió de allí y vino a su tierra. En otras palabras, Jesús estaba en Capernaum y se fue a Nazaret. Hay un pasaje paralelo donde muchos expertos dicen que es el mismo acontecimiento. Y quiero que escuchen en este momento este otro texto que les voy a leer paralelo, porque nos da luz de lo que pasó en Nazaret, ¿verdad? Dice Lucas capítulo 4, verso 16. Vino a Nazaret, y por eso es que los comentaristas dicen es el mismo evento, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Muchos dicen es el mismo evento. Ahora, muchos se pueden preguntar tal vez, ¿por qué en esta iglesia y por qué en las iglesias reformadas acostumbran a tener una lectura de las escrituras y luego también una predicación? Era la costumbre judía que se leía las escrituras y luego invitaban a alguien a dar unas palabras sobre esa escritura, como lo vemos aquí en este texto de Lucas. Así que Jesús se fue a Nazaret otra vez, a su tierra, dice el texto. Y dice el versículo 2 que él empezó a enseñar. Vean el versículo 2, dice: y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Entonces era obvio que él no se puso a sí mismo a predicar, alguien lo invitó. Posiblemente los encargados de la sinagoga hablaron con Jesús, se pusieron de acuerdo para que él enseñara ese sábado, después de la lectura de las escrituras. Ahora, usted no se ha preguntado, ¿y en esos días de reposo en la sinagoga qué enseñaba Jesús? ¿Qué era lo que enseñaba Jesús? Sin duda alguna, Jesús aprovechaba cada momento para enseñar y esclarecer que Él era el Mesías, como en el texto paralelo de Lucas, que se le dio el rollo y siendo Dios, halló exactamente donde estaba la profecía de Isaías, leyó la profecía y dijo: hoy se ha cumplido delante de sus ojos esta profecía. Él no perdía el tiempo en otras cosas. Él aprovechaba el tiempo para aclarar que Él era el Mesías. Jesús sabía que era urgente que las personas se dieran cuenta de eso, de que Él era el Mesías. Y tomando un ejemplo, este texto acabamos de mencionar en Lucas, en el capítulo 4, dice en el versículo 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso era lo que Jesús enseñaba comúnmente en las sinagogas cada vez que enseñaba. Abría las escrituras
y era un sermón cristocéntrico. Él hablaba acerca de él, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque era el tiempo designado por Dios para que el pueblo viera y escuchara el Mesías tan esperado. Ya estaba ahí y él tenía que anunciarse a sí mismo otra vez. Por eso es que la intención de Marcos en este evangelio es demostrar que Jesús es Dios y que Él es el Mesías esperado, el Mesías prometido. Jesús no podía perder el tiempo en enseñanzas superficiales. Y veamos algunos textos que nos arrojan luz sobre este tema. Según las Escrituras, hermanos, ¿cuál era el mensaje que iba a predicar y a proclamar el Mesías? Porque la Escritura ya había profetizado de que cuando el Mesías llegara, Él iba a traer un mensaje específico. Por ejemplo, Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del, no dice de los, del que trae alegres nuevas. Del, otra vez, hablando de una sola persona, del que anuncia la paz. Ese era el mensaje de Jesús. Del que trae nuevas de bien. Del que publica salvación. Del que dice a Sión, tu Dios reina. Ya Isaías había profetizado cuál era el mensaje que Jesús iba a traer. Así que no esperemos que él llegaba a la sinagoga y iba a hablar de escatología y que no, él traía un mensaje. Él iba a traer las buenas noticias, las nuevas de bien, anunciar la paz del mundo para con Dios en su sacrificio, en su sangre. Y no solamente eso, sino que si colocamos este texto de Isaías 52 en su contexto, sabemos que está hablando acerca del Mesías, acerca de ese Jesús que iba a nacer e iba a ser el Salvador del pueblo, porque en el versículo 6, solo un versículo antes dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. En Isaías, ¿quién estaba hablando diciendo esa profecía? Era Dios. Yo que estoy hablando, yo estaré presente y sabrán mi nombre. Aparece Jesús. ¿Qué creen que decían las sinagogas? Yo soy el Mesías. Yo, Jesús, ese es el nombre. Yo soy el Salvador. Por lo cual entonces decimos que Jesús, cada vez que abría su boca, era para proclamar que Dios estaba reinando, que Dios había venido a este mundo a visitar a su pueblo y que Él era el Mesías, el Dios encarnado, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Ese era el mensaje de Jesús. Por eso es que los comentaristas y los expertos dicen que este evento de Lucas capítulo 4 es el mismo evento de Marcos capítulo 6. Se leyó las Escrituras y él dijo: se ha cumplido esa profecía delante de ustedes, yo soy el Mesías. Ahora, ¿cuál fue la reacción de la gente? Cuando Jesús se para a enseñar, a leer, y como dice el texto, y después de leer el texto se sentó, porque era la costumbre de los rabinos sentarse para enseñar, como lo hacía este predicador que creo que ya murió, Charles Stanley, que ya se sentaba en su sillita, en su mesita para enseñar. Era la costumbre de los rabinos sentarse para enseñar. Y después de que Jesús enseñó, que ya sabemos cuál era su mensaje, Jesús no se sentaba para hablar de matrimonios. Él tenía un mensaje específico. Era de Él y de que Él era el Mesías. ¿Qué cree que la gente hizo? ¿Qué pensó la gente? Versículos 2 y 3. Llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, ya sabemos cuál era el mensaje, oyéndole, se admiraban y decían. Y ese admiraban, no creo que era que estaban, no, era una admiración de rechazo. Se admiraban, dice, y decían: ¿de dónde tiene estas cosas?
Y sigue diciendo, ¿y qué sabiduría es esta que les dan? Y estos milagros que por sus manos son hechas. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo? Y sigue el relato. ¿Qué hizo la gente? ¿Cuál fue la reacción de la gente al escuchar a Jesús predicar y predicar cristocéntricamente? Decir al público en aquel momento, en aquella sinagoga, en Nazaret, donde estaba su familia, sus hermanos, su madre, sus vecinos, todos los que le conocían. ¿Cuál fue la reacción de la gente? Observemos cuidadosamente el detalle del verso 2. Marcos dice que Jesús enseñó hasta el día de reposo. ¿No prestó usted atención durante la semana cuando usted leyó ese texto? ¿Por qué Marcos dice que Jesús enseñó hasta el día que llegó el día de reposo y fue a la sinagoga? Y encontramos aquí un contraste con la visita anterior de Jesús a Capernaum, donde multitudes iban tras de él y él les enseñaba. En este caso, Jesús no tiene personas detrás, únicamente sus discípulos, aquí en Nazaret. Por lo cual, él debía de esperarse entonces hasta que llegara el día de reposo para asistir a la sinagoga y enseñar ahí. O sea, era tal el rechazo que tenían para Jesús, lo tenían tan en poco, que cuando llegó a Nazaret no había gente detrás de él para predicar y enseñar. Tuvo que esperarse hasta el día de reposo para ir a la sinagoga. Hermanos, para todas estas personas de Nazaret, era obvio que las cosas sobrenaturales que eran evidentes en Jesús, como su sabiduría, sus palabras de poder, sus milagros, sus hechos portentosos, su autoridad sobre las enfermedades y demonios, no concordaban. Imagínate a ver a un compañero suyo de la infancia, de su barrio. Piense por un momento en un compañero suyo, un vecino, un primo. Creció con usted, usted lo vio. Y después, cuando cumple 30 años, ese vecino suyo, ese primo suyo o ese hermano suyo sale diciendo: yo soy Dios, yo soy el Mesías, y empieza a predicar. Y usted ve que él hace milagros, y usted ve que él predica y tiene una sabiduría para hablar, y usted dice: no concuerda todo esto que yo estoy viendo con quien yo sé quién es la persona. Es mi hermano, es mi primo, es mi vecino, yo jugaba con él. Era obvio que para ellos todas estas cosas no concordaban. Y quiero aprovechar para decir, hermanos, que Jesús sí tenía el don de palabra de sabiduría y el don de ciencia que la Biblia habla, cosa que hoy muchos en las iglesias dicen tener. Jesús sí lo tenía. Y sé que hoy en las iglesias se habla mucho del don de sabiduría y el don de ciencia, muy mal interpretado, pero Jesús sí lo tenía. Por ellos estaban admirados de la sabiduría que tenía, de las palabras que hablaba. Yo tengo que recordarles una vez más que estos dones de palabra de sabiduría y el don de ciencia están muy distorsionados el día de hoy en las iglesias. Y en breves palabras, el don de sabiduría y el don de ciencia tiene que ver con la capacidad de entender las escrituras a cabalidad para enseñarle de una forma clara y sencilla. Y Jesús lo tenía. Jesús tenía esa capacidad. Ahora, por eso era obvio que en aquel momento estas personas se asombraban de que Jesús tuviera estas capacidades, porque ellos le conocían. ¿De a dónde tiene esto? ¿De a dónde? Yo le conozco. Escuchen cómo dice la versión de la Biblia trinitaria, el versículo 2. El versículo 2 en esa versión dice así: y cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se
se quedaron atónitos diciendo: ¿de dónde le viene a este estas cosas? ¿De a dónde le viene? Hace la diferencia en cómo dice la Reina Valera, ¿no? ¿De a dónde le vienen a estas cosas? Y en el versículo 3 también lee: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacob y de José y de Judas, etcétera, etcétera? Un comentarista dice: no pudieron negar su sabiduría, era evidente. No pudieron negar su autoridad, pero la familiaridad que tenían con Jesús precisó para despreciar a este predicador que antes las prácticas comunes del trabajo que tenía antes de manualidades con su padrastro opacaran todo lo que ellos veían. Y MacArthur comenta: el pueblo de Nazaret seguía viendo a Jesús como un hombre que seguía la profesión de su padre, un artesano que trabajaba con madera u otros materiales duros, por ejemplo la piedra o el ladrillo. La posición terrenal común de Jesús y su familia escandalizó a las personas del pueblo, pues se rehusaban a ver a Jesús como mayor a ellas mismas e imposible de aceptar como Mesías y como Hijo de Dios. Ahora, pregunto, hermanos, ¿a ti no te ha pasado que tú estás comunicando el Evangelio, estás enseñando en algún lugar y tus amigos o tus vecinos o tus conocidos se asombran de ti? Porque te siguen relacionando con la persona que eras antes de venir a Cristo. A mí me ha pasado, gente que me dejó de ver y la última vez que me vio tenía la impresión de mí, me conocían. Y después me ven predicando, me ven diferente. ¿Y usted de a dónde? ¿Cómo le dice? No sé si a usted le ha pasado eso. Pero la gente tiene una perspectiva suya, te conoce, y de un punto a otro, Dios hace una obra en ti, te deja de ver por algún tiempo, y cuando te vuelve a ver, tú eres cristiano. Y la gente va a decir: ¿sabe? Aquí pasó algo. Y usted predicando, usted hablando de la Biblia. Y lo primero que piensan es, ¿cómo es que dicen por ahí? Es un come santos, y tiene otra palabra, ¿verdad? Bueno, eso sucede muy, muy común. Porque un día eres un desastre y la semana siguiente estás predicando el Evangelio. Dios te ha salvado. En el caso de Jesús, ellos no podían ver a Jesús como el Mesías. Un día él era el carpintero del pueblo y al día siguiente era el libertador de Israel, el Dios hecho hombre. Tenían sus prejuicios. Ahora pensemos por un momento qué había en la mente de un judío respecto al Mesías y por qué Jesús no calzaba con ellos por eso. ¿Qué pensaba un judío respecto al Mesías? Vayan conmigo un momento a Deuteronomio capítulo 18. No pierdan el texto de estudio. Deuteronomio capítulo 18, verso 15. 15 al 19. Oiga lo que dice. Está Dios hablando con Moisés y dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Hasta ahí vemos que Moisés está diciendo que Dios le estaba diciendo al pueblo que Dios iba a levantar un profeta como Moisés. Y para ellos, Jesús no era muy parecido a Moisés en nada, era un carpintero. Todo el mundo le conocía. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb,
el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea más yo este gran fuego, para que no muera. Verso 17. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y a él hablará, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Un judío decía: nosotros sabemos que el Mesías que ha de venir es un gran profeta que Dios va a levantar como Moisés. Ese era el estereotipo. Pero ellos conocían a Jesús, era su vecino, era su primo, era su hermano. No calzaba con ese gran profeta como Moisés, porque todo el mundo conocía a Jesús. Esto es como, por ejemplo, que la gente lo ve a uno y usted es pastor y usted es predicador. ¿Por qué me conocen? Son de mi pueblo, crecieron conmigo. Sería más diferente que llegue otro de otro lado, de otro país y les predique, como si no fuera lo mismo. Pero como me han visto, como me conocieron, tienen un prejuicio. Bueno, este estereotipo no calzaba con Jesús. Israel esperaba un hombre fantástico que todo el pueblo honrara como Moisés, no un carpintero. Pero en vez de eso, ven a su vecino, a su amigo que han conocido desde la niñez, un simple carpintero, decir que él es el profeta, que él es el Mesías esperado. Ahora, muchos ven en el versículo 3 unas palabras que parecen ser inofensivas, pero pueden ser todo un desprecio para Jesús. No solamente se preguntaban: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿De dónde le es dado? No, sino que vean el versículo 3, que nosotros podemos pasar muy inocentemente esas palabras. En el versículo 3 de Marcos capítulo 6 dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Ahí es donde nosotros inocentemente pasamos rápido con nuestra mirada, con nuestra mentalidad costarricense, el versículo. Nosotros estamos acostumbrados a ver la Biblia con los ojos costarricenses y a no ver la Biblia con los ojos y la mente judía, en ese contexto y en esa cultura. Nosotros debemos de pensar, debemos de ver las Escrituras de otra manera, con otra cultura. Debemos de ver la Biblia desde la cultura que se escribió para entender lo que se está diciendo. Por ejemplo, en la cultura judía, en aquel momento, un judío siempre se hacía mención de las personas relacionándolo con su padre, no con su madre. Con su padre. Usted lo ve en todo el Antiguo Testamento. Fulano, hijo de Sutano. Siempre. Podemos tomar, por ejemplo, las genealogías que encontramos en Mateo y en Lucas. Siempre se relacionan a un hombre con su padre, no con su madre. ¿Por qué dice Marcos que la gente en su desprecio decían: este no es el carpintero? ¿Este no es el hijo de María? ¿Por qué decían eso? ¿Por qué no dijeron: este no es el hijo de José? ¿Por qué dijeron de María? Respuesta: es muy probable, no solamente que José ya estuviera muerto, pero eso no tiene nada que ver, porque en las Escrituras se mencionan a sus abuelos que están muertos. Este es el hijo de fulano, este es el hijo de David, ¿verdad? Eso se decía del Mesías: ese es el hijo de David, y ya había muerto hace muchos años atrás. Así que ese no es el problema. Más bien,
La idea detrás de que ellos decían, este no es el hijo de María. Ellos lo que estaban diciendo es que posiblemente estaban haciendo mofa y eco de los rumores del nacimiento ilegítimo de Jesús. Recuerden que cuando Jesús quedó en el vientre de María, se corría la voz de que María había sido infiel, que no era hijo de José. Es más, en Juan 8:41 dice lo siguiente: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron entonces, nosotros no hemos nacido de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús está hablando con estos escribas, con estos fariseos, y Jesús le dice, ustedes quieren hacer o hacen las obras de vuestro padre, hablando de que era el padre de hijos del diablo. Y ellos entonces responden de una forma agresiva, atacando a Jesús, y dice, ¿sabe qué? Nosotros no somos hijos de fornicación. O sea, como diciéndole a Jesús, usted me dice a mí que yo soy hijo del diablo. Usted no es hijo de José. Su mamá es una adúltera. Usted es un bastardo. Eso era lo que se decía. Eso era lo que se decía en el pueblo de Nazaret, donde Jesús nació. Por eso estos hombres y estas mujeres de Nazaret, cuando ven a Jesús predicar y enseñar y hacer milagros, se preguntaban, ¿de dónde tiene esto? Y de una forma burlista y atacando su integridad, dice, ¿este no es el hijo de María? ¿Este no es aquel bastardo que nació de María y de una fornicación que luego le metieron a José? Eso es lo que está detrás de esas palabras. Pero nosotros estamos acostumbrados a ver la Biblia con los ojos costarricenses y pasamos por ahí diciendo, el hijo de María, sí, claro, el hijo de María. Sí, pero lo que está detrás de todo eso es un ataque, es un rechazo a Jesús. Así que no solamente estaban agnósticos, no creían en Jesús en todas las cosas que hacía, sino que también se estaban burlando de Jesús. Estaban diciendo unos a otros, este es aquel, el gol, para que entendamos en un tico, ¿verdad? Este es el gol. Vean qué forma de expresarse de estas personas, de Jesús. Observemos cómo termina el versículo 3. ¿Cómo termina el versículo 3? Y dice, y se escandalizaban de él. Esta palabra, escandalizaban, literalmente quiere decir poner una piedra en el camino para tropezar, o específicamente ofender. Ellos, al ver a Jesús predicar, al ver a Jesús hacer milagros, ellos decían, este hombre es como una piedra de tropiezo, nos está ofendiendo, nosotros sabemos quién es. Es un simple carpintero, es un hijo de fornicación, es un bastardo. Es una piedra de tropiezo para nosotros. Así que no crean que cuando dice y se escandalizaban era que estaban admirados de él. No. Ellos más bien se estaban ofendidos con Jesús. Se ofendieron cuando vieron a Jesús enseñar. Marcos nos dice que las personas de Nazaret estaban ofendidas por la actitud de Jesús. Le tenían como alguien que les hubiese tendido una trampa. Es como si estuviera alguien aquí engañándoles, tratando de hacerles entender de que Él era el Mesías, cuando en realidad no encajaba en nada. Eso es como si llegara alguien aquí el día de hoy en esta iglesia y dijera públicamente, hermanos, yo soy un apóstol. Inmediatamente todos decimos, eso es un falso. Esa era la idea y la actitud que tenían hacia Jesús. Estaban ofendidos por lo que Jesús estaba enseñando. ¿Y qué estaba enseñando? Que Él era el Mesías, que Él era Dios. Un comentarista dice
Los habitantes de Nazaret se sintieron profundamente ofendidos por la actitud de Jesús de presentarse a sí mismo como el gran maestro, debido a su común procedencia, su limitada educación formal y su falta de una posición religiosa oficialmente reconocida. Jesús no pertenecía a los fariseos, Jesús no pertenecía al Sanedrín, era un simple carpintero. Y se ofendieron por eso. Es debido a esa acción, o a esa reacción más bien del pueblo, que Jesús dice las palabras que encontramos en el versículo 4. Veamos las palabras de Jesús en el versículo 4. ¿Qué dice? Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Lo que estamos nosotros percibiendo en este texto, hermanos, es que claramente dicen las Escrituras, cuando Pablo habla en la carta a los filipenses, ¿qué dice Jesús? Aquí en mi tierra, en Nazaret, me tienen en poco. Aquí me tienen como alguien que pasa desapercibido, como un don nadie. Y noten que el texto habla de 3 esferas: su tierra, o sea, su pueblo; sus parientes, sus primos, primas, tíos, todo lo hay para allá; y su casa, su madre y sus hermanos, que ya hemos visto que en otro texto lo llamaron lunático, un loco. Pero todo eso simplemente nos hace ver lo que las Escrituras dicen acerca de Jesús. Por ejemplo, en Filipenses, Pablo dice que Jesús no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo. Y concuerda lo que el apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 9, cuando habla de que primero vino a las partes más bajas de la tierra. Y yo sé que ya ustedes escucharon eso con el hermano Wilmer. Ese texto de Efesios no está diciendo que Jesús fue al infierno, sino que vino a las partes más bajas, en el sentido que Él se humilló a tal punto que vino a ser simplemente un esclavo, a tal punto que nació en un pesebre en medio de un montón de animales. Vino pobre, sin pompa, sin gloria y sin nada. Todo eso concuerda obviamente con lo que la gente piensa de Jesús, un simple carpintero. Jesús no vino a este mundo con gloria humana, con pompa, con riquezas, con aplausos, con admiración de la nobleza. No vino de esa manera. Él vino humilde y sencillo, para que se cumpliera la profecía que fue dicha acerca de él. Oigan lo que decía, por ejemplo, un texto tan conocido. Isaías 53, versículos 2 y 3 dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no habrá parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le decíamos. Y no está diciendo que Jesús era feo, por eso las dudas. Yo voy a ser sincero, yo muchos años leí ese texto y por mi ignorancia yo decía, seguro que Jesús era bien feo. Porque el texto dice que él no tendrá hermosura, que le veremos, mas que no le vamos a desear, que no habrá parecer en él. Pero no está hablando físicamente, no está hablando de su cara. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, se está cumpliendo ahora aquí en Marcos capítulo 6, fue menospreciado y no lo estimamos. Para que la gente llegara a menospreciarlo y a no estimarlo, tenía que cumplírselo el versículo 2 primero, que dice: el cual subirá cual renuevo delante de él. ¿Y sabe qué quiere decir eso? En palabras sencillas: una rama nueva, una rama sin valor. Sin valor, sin frutos, una rama nueva. Y luego dice: y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo, para que le decimos. En otras palabras, una raíz en tierra seca crece pronto esa rama, pero también pronto se va a secar, porque no tiene raíz. Y eso lo encontramos en la parábola del sembrador. Él no iba a tener gloria,
No iba a ser alguien famoso, alguien rico, alguien adinerado, un simple carpintero. Y por eso es que no era atractivo para la gente como un candidato para ser el Mesías. Eso es lo que está diciendo Isaías. Eso es precisamente lo que se está cumpliendo en Marcos capítulo 6. La gente que le conocía lo despreciaba porque no había nada atractivo en él. No hay nada. Recordemos que Jesús no solamente en su propia tierra fue despreciado, sino que ya hemos visto que sus hermanos y su madre, por un tiempo, lo creían loco. En el contexto, en el capítulo 3, versículo 21 dice, y cuando lo oyeron los suyos, que en el contexto explican que era su madre y sus hermanos, vinieron para prenderlo porque decían, está fuera de sí, está loco. Así lo tenían sus propios hermanos y su mamá. Este verso, en el verso 4 de nuestro estudio, nos muestra las diferentes esferas donde Jesús fue rechazado: su tierra, sus parientes y su casa. Y como no es de extrañar, el rechazo y el menosprecio hacia Jesús tiene sus terribles consecuencias, y este es mi último encabezado. Ya que Jesús fue rechazado, ya que fue menospreciado, eso trae consecuencias. Versículos 5 y 6. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Cuáles son las consecuencias del rechazo y de deshonrar a Jesús? Jesús llamó a esto incredulidad. En esos versículos queda más que demostrado que el creer en Jesús es un milagro que únicamente proviene de Dios. Hermanos, con este texto yo estuve meditando, ¿qué aprendo yo de este texto respecto a creer en Jesús y a la incredulidad? Y queda demostrado que el creer en Jesús es una obra de Dios. Estas personas tenían todos los privilegios humanamente hablando para poder creer en Jesús. E incluso muchos de ellos, como dice el versículo 4, sus parientes, e incluso su propia casa, sus hermanos y su madre, ellos llevaban su propia sangre. Y eso no los convertía en creyentes de Jesús. No los convertía en cristianos. Y llevaban su propia sangre. La incredulidad es un pecado que reside en cada ser humano. Y lo vemos en este texto. Esta gente de Nazaret podía constatar en su propia mente: nosotros nunca hemos visto a Jesús decir una mala palabra. Nunca hemos visto a Jesús actuar mal. Siempre fue obediente 100% con su mamá, siempre con su papá. Ellos pudieron haber visto realmente una piedad de Jesús 30 años. Tenían todas las evidencias humanamente hablando para creer en Él, pero no podían creer. Ni aún su propia madre, ni sus propios hermanos por algún tiempo. Hermanos, ¿recuerdan ustedes cómo empieza la profecía de Isaías cuando habla del sufrimiento de Jesús y cómo Él iba a cargar con los pecados y la culpa del pueblo? ¿Cómo empieza el capítulo 53 de Isaías? Cuando habla de que Él va a ser menospreciado, que Él va a ser el que lleve la carga y el pecado de su pueblo, etc. ¿Cómo empieza ese capítulo que habla de la redención y de la muerte de Jesús? En el versículo 1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? O sea, lo que el profeta está diciendo es: ¿quién? Señor, ¿quién va a creer en nuestro anuncio? ¿Habrá alguien en el mundo que crea en este anuncio de que este hombre va a venir y va a llevar el pecado de su pueblo? ¿Quién ha creído? Y hace la otra pregunta:
y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Y eso lo tienen bien fresquito por la explicación que el hermano dio antes del brazo, de la mano derecha de Dios. Sobre quién se ha revelado el brazo de Jehová. Lo que Isaías está diciendo es, ¿quién va a creer en el anuncio de que ese hombre es el Salvador del mundo? Que en ese hombre hay perdón de pecados. ¿Quién va a creer eso? Respuesta, únicamente sobre quien se revele el brazo de Jehová. Sobre quien Dios revele su poder para abrirle el entendimiento. Únicamente esa persona. Antes de ahí, nadie lo va a creer. Así comienza el capítulo 53. A no ser que haya una intervención de Dios sobrenatural, nadie puede llegar a creer en Jesús. Y lo vemos en este texto. Ni su pueblo, ni sus parientes, ni sus propios hermanos y su madre. Jesús mismo en Juan 16 dijo que iba a enviar el Espíritu Santo para convencer al mundo del pecado de incredulidad. Esta gente estaba incrédula a Jesús. Y lo que necesitan es la obra del Espíritu Santo para convencerlos del pecado de incredulidad. Cuando Jesús dijo, yo les enviaré el Espíritu Santo y Él los convencerá de pecado. Y luego explica, de pecado por cuanto no creen en mí, de incredulidad. A no ser que el Espíritu Santo convenza a una persona, esa persona no va a empezar a creer en Jesús. Nunca lo va a hacer. Por más que haya vivido con Jesús, por más que haya visto los milagros que Jesús hizo, no lo va a poder hacer. Más adelante nosotros vemos en la revelación de Dios, que nos da en su palabra, como el apóstol Pablo va a decir que ningún ser humano puede, por muy capacitado intelectualmente que esté, nadie puede conocer a Dios en su propia mente y en sus propias fuerzas. Vayan conmigo a ese texto. Isaías, 1 Corintios capítulo 1. Veamos ese texto. 1 Corintios capítulo 1, verso 20 y 21. Nadie puede entender el Evangelio, nadie puede recibir a Jesús como el Mesías, como el Salvador, a no ser que Dios haga algo. 1 Corintios capítulo 1, versos 20 y 21. Oiga cómo empieza este texto en el versículo 20. Pregunta, ¿dónde está el sabio? Como si Pablo estuviera encajando a todo el mundo entero en una sola pregunta. De todo este mundo entero, ¿dónde está el sabio que me va a contestar esto? ¿Dónde está la persona inteligente para entender esto? Y ahora divide, hasta en aquel momento, lo que Pablo entendía que eran las dos grandes corrientes intelectuales de aquel momento. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está en la parte judía aquellos hombres que más conocían las escrituras? El escriba, el que copiaba la palabra de Dios a mano, el que sabía cuántas por ejemplo, habían en la Biblia. Él, el escriba, ¿en dónde está para entender el Evangelio? Ni siquiera él, con toda esa capacidad intelectual común y corriente humana, él no va a poder entender el Evangelio, el escriba. Y luego se vuelve a los griegos, porque Pablo estaba en Corinto. Se vuelve a los griegos y pregunta, ¿en dónde está el disputador de este siglo? ¿En dónde está la gente que le gusta la retórica y todo esto aquí en Grecia? Ninguno de los dos puede entender el Evangelio con su propia sabiduría. Pablo sigue diciendo, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, sea un escriba o sea un griego? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo, y aquí ahora el mundo, Pablo pone a los judíos, a los más altos conocedores de la Biblia, los escribas, y ahora a aquellos intelectuales grecorromanos, y dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría.
agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, Pablo está diciendo, ningún ser humano, por más inteligente que sea judío, que conozca las Escrituras externamente, o sea un romano, un griego, alguien intelectual, un pensador, un filósofo, en su propia mente no va a poder creer en mí, no va a poder entender el Evangelio. Y lo vemos en nuestro texto de estudio. Ni aun sus hermanos, ni la gente que había visto los milagros podían creer en él. Había una incredulidad. De hecho, Jesús lo dice literalmente cuando dice, él estaba asombrado de la incredulidad de ellos. En palabras de Jesús, tenemos en las Escrituras lo siguiente, y este texto el hermano antes lo leyó. En Mateo 11, 25 al 27 dice, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas, y está hablando de la revelación del Evangelio, y está hablando de que alguien pueda realmente entender de que Él era el Mesías, y por ende se pueda salvar. Y dice, escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las revelaste a los niños. Y dice, sí, Padre, porque así fue de agrado ante ti. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie puede conocer a Dios a no ser que Jesús quiera revelar al Padre. Nadie. Y nadie puede conocer el Hijo sino el Padre, porque Dios lo escondió, dice. Hermanos, la raza humana es incrédula por naturaleza. Nadie va a poder conocer el Evangelio, por más inteligente que sea, a no ser que Dios se revele a sí mismo. Estas personas de Nazaret, indudablemente, conocían a Jesús, cómo se comportaban, cómo vivía. Sabemos que nunca lo vieron pecar. Sin embargo, la incredulidad es un pecado que lleva a las personas a la condenación. Y déjenme darles unas aplicaciones para terminar. Estas personas de nuestro texto, ellos no contaban con toda la revelación que nosotros contamos. Ellos en ese momento habían visto a Jesús, habían visto milagros y todo el asunto de parte de Jesús, pero no tenían toda la revelación que nosotros ahora sí tenemos de lo que pasó con Jesús. Ellos no lo tenían, ellos estaban ahí viviendo el momento. La pregunta es, ¿pero qué de ti? ¿Qué de ti? Tú cuentas con toda la revelación que Dios ha dado. Tienes humanamente hablando toda la luz que necesitas. ¿Sabes la historia de Jesús o no? La gente sabe la historia de Jesús. De una u otra manera la ha escuchado, la conoce. En el contexto donde se escribió la Biblia, creer en Jesús tiene una connotación de arrepentimiento. Y quiero aclarar esto, porque a pesar de que la gente tiene toda la revelación acerca de Jesús, tiene un corazón incrédulo. Y yo quiero aclarar y explicar qué significa creer en Jesús, porque hoy se ha suavizado mucho. Hoy simplemente se le dice a la gente, cree en Jesús y eres salvo. Y la gente cree que por decir yo creo, ya, yo soy salvo. No, en tiempos donde se escribió la Biblia, creer en Jesús tiene una connotación de arrepentimiento, de un cambio de vida, de una entrega absoluta, a tal punto de convertirse en un esclavo de Jesús. Eso es creer en Jesús. Creer en Jesús en este contexto de la Escritura es que una persona esté dispuesta a dejar cualquier cosa, familia, novios, trabajos, lo que tenga que dejar. Está dispuesto a dejar cualquier cosa material e incluso familia e incluso su propia vida con tal de seguir obedeciendo a Jesús. Eso es creer en Jesús.
Así que no me venga a decir, yo creo en Jesús y vives como te da la gana. Tú no crees en Jesús. Tú no crees en Jesús. Tienes un concepto errado de lo que es creer en Jesús. Con esto aclarado, si tú hoy todavía no crees en Jesús, tú no perteneces a la familia de Dios. Tú eres tan incrédulo como las personas del texto que acabamos de leer. Eres un incrédulo. No crees en Jesús. La noticia en las Escrituras es que tú eres más bien considerado un enemigo de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Si tú vives como bien te da la gana, tú eres considerado o considerada una persona que es enemiga de Dios. Y cada día que pasa, dice la Biblia, acumulas ira de Dios, una ira santa que Él va a desatar el día que te mueras. Ese día vas a conocer la ira de Dios. ¿Por qué te resistes a seguir a Cristo con todo tu corazón? ¿Por qué te resistes de seguir a Jesús de todo corazón? ¿Qué te está dando este mundo? ¿Cuál pecado te está atando para no seguir a Jesús? Nosotros podemos de una forma muy ligera ver a estas personas de Nazaret e incluso a sus hermanos y a la madre de Jesús y juzgarlos diciendo, ¡qué bárbaros! ¿Cómo pudieron hacer eso? ¡Qué bárbaros! ¿Cómo pudieron despreciar a Jesús? Pero mírate a ti, obsérvate. Tienes todo el panorama de toda la revelación de Dios respecto a Jesús. Tienes todas las evidencias científicas, todas las evidencias bíblicas. Has escuchado el Evangelio tantas veces que ya ni te acuerdas. ¿Y crees que eres mejor que los de Nazaret? ¿Tú crees que eres mejor que estos hombres y mujeres de Nazaret? La Biblia dice que los que fueron iluminados con el conocimiento respecto a Jesús y rechaza a Jesús, les espera una horrenda expectación de juicio, donde Dios pagará a cada uno de ellos, porque han pisoteado al Hijo de Dios. Y muchas veces vemos pasajes como estos y somos muy prontos para juzgar y decir, qué bárbaros, estos de Nazaret. ¿Y tú? Te sigues resistiendo, sigues rechazando a Jesús, sigues menospreciando a Jesús el día de hoy, con todas las evidencias y con toda la luz que Dios ha dado. No te juegues ni un solo día, no te juegues ni un solo día más, porque esta puede ser la última advertencia. No lo sabemos. Puede ser su última advertencia. Vamos a orar, hermanos. Padre, el pecado que vemos en nuestro texto el día de hoy se sigue cometiendo todavía. El pecado de incredulidad, de menosprecio y de rechazo hacia Jesús. Hoy la humanidad lo sigue teniendo, lo sigue cometiendo, Señor. Y tal vez hay muchos entre nosotros que están cometiendo este pecado. E incluimos a nuestros hijos que todavía no han llegado a Cristo. Ablanda nuestro corazón con tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestro obstinado corazón. Porque hay muchos todavía el día de hoy que están en una condición peor que los de Nazaret en aquel momento.
con toda la luz, con toda la revelación que hay hoy, con tantas veces que han escuchado el Evangelio y todavía sus vidas demuestran que siguen viviendo como bien les viene en gana, demuestran que Cristo no gobierna sus corazones, tienen otras prioridades en sus vidas, tienen ídolos en sus corazones y no precisamente una imagen. Hay cosas de este mundo que se han convertido en ídolos para muchos y sus vidas lo reflejan, y con estos ídolos menosprecian a Jesús, deshonran a Jesús. Y lo terrible es que no lo pueden ver. Se creen cristianos, se creen buenos, se creen hijos de Dios. Señor, revisa nuestros corazones, revisa nuestras vidas, Señor. Tú que nos conoces, aplica tu palabra a nuestro corazón y permítenos ver a Cristo como tú quieres que le veamos. Trae corazones duros hoy, Señor, al arrepentimiento y que ellos puedan creer en Cristo. Que ellos puedan ver a Cristo como las Escrituras lo demuestran. Que ellos puedan ver a Cristo como el Dios hecho hombre, el cual vino voluntariamente a morir por nosotros, a vivir una vida perfecta, a pagar el precio del pecado, y que Él merece ser el Señor de nuestras vidas. Obra en nuestros corazones, Señor. Obra en los corazones de nuestros hijos, que todavía, cada día que pasa, siguen rechazando a Jesús y siguen deshonrando a Jesús. Ten misericordia de ellos, Señor, y usa la palabra predicada cada domingo y enseñada en casa para atraerlos a la salvación por la fe en Cristo Jesús, como dice tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, ver a nuestros hijos a los pies de Jesús, rendidos como tus siervos, Señor. Porque sabemos que el trabajo que hacemos en casa no es en vano. Permítele, Señor, a ellos venir a Cristo y sálvales. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a participar de la cena del Señor. Les pido a los hermanos diáconos